Buenas tardes. Nos encontramos en IED, Centro de Investigación en Defensa. En esta oportunidad nos acompaña uno de los fundadores de IED, el abogado Óscar Olavarría. Óscar tiene una amplia trayectoria en temas relacionados con la defensa y la seguridad pública. Se desempeñó en el Ministerio del Interior, en el gobierno de Sebastián Piñera, en materias afines con estos temas. Y en el día de hoy, Óscar, te quiero llevar a que analicemos un artículo que apareció significativamente en las últimas noticias, aquel con el ranking en que aparecía Chile en términos de capacidades militares. Es un tema nuevo en cuanto, por lo menos, a la fuente en que fue publicada esta noticia, y por lo tanto, aunque alguien podría decir que estamos farandulizando la conversación, me parece pertinente que podamos comentar al respecto. Bueno, es que no es de ser cierto lo que dices tú, que es un poco, entre comillas, farandulizar la conversación, porque lo realmente interesante de esto es que este artículo, dado el tiraje que tiene Lund, digamos, Ujú. adquirió cierto rango de cierta connotación que fue bastante inesperada, digamos, que puso el tema en primera plana, digamos, en lugares donde originalmente no aparecía. ¿Ya? Si te fijas, si uno hace, y eso es lo curioso de todo esto, que hasta apareció en un programa de televisión de alto rango mencionado por un humorista muy conocido en Chile. Entonces es una cosa curiosa de que de pronto la defensa aparece con un alto rating de más o menos más de 30 puntos, una cosa impresionante que no aparecía en otras oportunidades y que no se producía en otras oportunidades. Cualquiera uno debería preguntarse, por ejemplo, cuál fue el rating que obtuvo, por ejemplo, el juicio, la lectura de la sentencia en La Haya en su oportunidad. Sí. Yo me atrevería a decir que esto incluso tuvo más cobertura que eso. Y curioso también fue porque de alguna u otra manera un ranking que está bien en una fuente seria como es Global Firepower terminó transformándose en un tema de conversación de la calle. Eh, Claro, lo que planteó este artículo, esta noticia, es el viejo debate de cañones y mantequilla. de alguna manera terminó, no, el artículo no plantea específicamente eso, pero Pero terminó eso, transformándose en eso. Y terminó transformándose porque ya salió nuevamente el tema de que, precisamente lo que dice el humorista, ¿para qué tantos aviones si podemos comprar con la venta de una fragata, por ejemplo, podemos comprar tantas escuelas? ¿Ya? Entonces, como que de alguna manera volvimos a la antigua discusión o nos dimos cuenta que esa antigua discusión todavía se mantenía presente cuando nosotros la creíamos en gran medida superada, digamos, dentro del escenario que actualmente teníamos. O también tenemos que pensar que probablemente los escenarios que vivía últimamente Chile no han dado como para que eventualmente este tema haya perdido, haya perdido la connotación que por ejemplo tenía en los años 80 o que tenía en los años 90 respecto de por qué gastamos tanto en armas y no lo hacemos en otras áreas que probablemente son, o sea, que derechamente para la gente son más de el día a día que la defensa propiamente tal. claro, lo que pasa es que a mí me parece que la coyuntura política actual, que es la ambiciosa batería de reformas del gobierno de Correcto. Michelle Bachelet, lleva este tema. Porque esas reformas hay que financiarlas. Y para eso la primera reforma consistió en la reforma tributaria, destinada a captar, no me acuerdo, 8.000 millones de dólares Correcto, adicionales, sí. cantidad que en el día de hoy aparece como insuficiente ya para el tema de educación. O sea, de hecho, solamente el aumento, la aplicación de las reformas en cuanto a los profesores en Chile involucra la mitad del costo de la reforma tributaria. Claro, O sin sea, perjuicio que por estamos hablando de cifras siderales de dinero. Entonces, sin perjuicio que asociado a un menor dinamismo en la economía, probablemente la recaudación va a ser menor. a la caída de los excedentes del cobre también. Claro. Entonces, tenemos aproximadamente 5.000 millones de dólares, si mi memoria no es mala, almacenados por la ley reservada al cobre. Sí, pero con independiente de eso, yo me refiero Sí, al aporte que Codelco hace al fisco de Chile, correcto, en sí. términos generales. Ese aporte será menor ahora, porque los precios caen, porque Codelco tiene problemas de eficiencia. Entonces, creo que este tema de cañones de mantequilla hoy es particularmente relevante. Y sale prácticamente de la nada, o sea, literalmente aparece este ranking que yo creo que de ninguna manera buscaba producir este efecto y finalmente vuelve a transformarse de un día para otro en un tema de conversación. Y principalmente, vuelvo a recalcar, en el periódico probablemente más vendido en Chile, Ujú. ¿ya?
o sea, y que tiene derechamente una connotación muy distinta a, por ejemplo, lo que tiene normalmente el Mercurio o la Tercera, o por dar un ejemplo, la revista ¿Qué pasa? Sí, a mí lo que me llamó la atención, que es algo que pasó desapercibido, que no se metió en el análisis, consiste en que el ranking de la capacidad militar de Chile o el poderío militar de Chile es más o menos equivalente al ranking del PIB chileno. O sea, en el ranking internacional de países, Sí. conforme a su PIB, el ranking del poderío militar de Chile anda más o menos a la par. No me acuerdo qué número estábamos, pero 43, 43, me en uno parece. estamos 43, en el otro 42 o 44, andamos por ahí muy cerca. Entonces me parece que uno está relacionado con el otro. Y eso también me hace llevar a la idea de que en Chile, que tendemos a ver siempre el vaso, esa la mitad vacía del vaso, no nos damos cuenta de dónde estamos conforme a nuestro PIB y que debiéramos aspirar por lo tanto a más. A más en cuanto a respuestas sociales, a capacidad de educación, ya con lo que tenemos. Ese es un punto bastante interesante, porque incluso si uno revisa los comentarios que aparecen en el mismo artículo, tampoco entre los analistas que se refieren a ese comentario hay como un consenso referente a si estamos arriba o estamos abajo de lo que efectivamente deberíamos aparecer en este ranking. Claro. Entonces, nosotros durante los últimos años hemos venido desarrollando una estructura de defensa fuerte, es decir, este ranking de alguna u otra manera ratifica también que efectivamente nuestra capacidad de defensa es efectivamente fuerte dentro del rango latinoamericano. Sí. Pero tampoco es tan exagerado desde el punto de vista mundial. Es decir, comparando con naciones similares a la nuestra, nuestra posición está, digamos, en la mitad de la tabla de posiciones, por llamarlo de alguna forma, ya que hablamos de farándula, digamos. Claro. Bueno, y si tú haces este análisis y lo llevamos a Latinoamérica y hacemos un ranking del ingreso per cápita de los países latinoamericanos, probablemente estamos arriba. Probablemente estamos arriba, pero hay una cosa que me llama la atención de este ranking. O sea, por ejemplo, ponen a Brasil en el primer lugar, es decir, dentro del orden latinoamericano, Sí. ¿ya? Sí, pero si nosotros hacemos una comparación, es decir, nos encontramos con un Brasil con una fuerza aérea avejentada, que recién ahora está entrando en un plano de modernización de largo plazo. Nos encontramos con una armada que está viviendo una situación, o sea, que tiene un portaaviones que nosotros sabemos con bastante certeza que es un arma geopolítica, que en el fondo es un pedazo de fierro dentro del mar, pero que no tiene ninguna utilidad práctica, con una flota que realmente no tenemos ninguna certeza de que efectivamente tenga una capacidad realmente operativa, está muy atrasada. Pero Sí. nos encontramos también que aparecemos nosotros por encima de Colombia, que es probablemente la nación que tiene el ejército, a mi juicio, por lo menos más poderoso dentro de América Latina, principalmente por la situación que vive de guerra interna. Claro. ¿Ya? Eh, Venezuela no está considerado, aparecemos arriba de Venezuela, a pesar del gasto que ha hecho Venezuela, pero impresionante en defensa en los últimos años. Eh, bueno, a mí me llama la atención, por ejemplo, ver a Argentina en la posición que está. A mi juicio, Argentina debería estar mucho más abajo. Sí. A propósito de Brasil, tiempo atrás yo hice en un artículo que escribí ahí, que está en la página de IED, una pequeña comparación con Brasil, donde yo decía, oye, Chile tiene más aviones y más modernos que Brasil, aviones de combate avanzado. En fragatas, claro, ellos tienen 9, nosotros 8, pero las nuestras son más modernas. Submarinos ellos tienen 5, nosotros 4, pero los nuestros son más modernos. En tanques tenemos más y más modernos. Por lo menos entonces en algún elemento de capacidades convencionales claramente estamos más allá de Brasil, sin perjuicio de que el volumen de sus fuerzas armadas es mucho más grande. Pero en temas específicos hay circunstancias en las cuales nos podemos parar frente a frente para hablar de igual a igual. Y eso debiera ser una herramienta que Chile debiera usar como parte de su política internacional. Obviamente no estoy hablando de invadir a Brasil, ni mucho menos, pero en el diálogo de seguridad de Latinoamérica sí debiéramos tener más cosas que decir. A diferencia, y tomo el tema de Argentina que tú dices. Probablemente Argentina debiera estar más abajo donde apareció en su ranking. Su opinión en estos temas debiera ser entonces más matizada. Este ranking sí hay algo para lo que puede servir, creo yo que es para eso, es para sentarnos a la mesa y darnos cuenta que no nos podemos sentar como siempre lo hemos hecho. O sea, en este minuto nuestras Fuerzas Armadas tienen una capacidad, si nosotros miramos exclusivamente los números, sí, que perfectamente podría ser comparable con una nación de la OTAN. Mm. ¿Ya?
Entonces, estamos Y además se ha hablando, buscado entrenamiento a y además se ha buscado entrenamiento a nivel OTAN. Entonces, qué es lo que nosotros concluimos un poco de esto? O sea, ¿hasta dónde llegamos con esto? Es que podemos estar hablando probablemente de que si bien es cierto, de que si bien es cierto, nosotros nos hemos encargado de salir al mundo a decir que nuestras capacidades son defensivas, damos muestras de que esas capacidades son efectivamente defensivas, nosotros probablemente ya está llegando la hora en que de alguna manera también nos tenemos que poner los pantalones largos y empezar a pensar, caramba, o sea, nosotros creamos estas instituciones, creamos estas capacidades para algo. Sí, yo lo que asocio a eso cuando tú haces ese comentario, lo primero que digo, sí, pues efectivamente hemos hecho una tremenda inversión. Y lo que nosotros deberíamos hacer es saber sacarle rendimiento a esa inversión. Saber, Sí. saber utilizar el poderío militar en el buen sentido de la palabra para que aporte al desarrollo del país. Por una vía indirecta, que es probablemente por la seguridad, como sea, pero de alguna forma tenemos que ver que esto nos rinda. Probablemente realizando misiones de entrenamiento en otros países, de manera de poder establecer, mejorar, como te digo, el ambiente de seguridad, mejorar el diálogo político, estimular inversiones chilenas en escenarios en que todavía están medio inestables. Fíjate que hay una noticia que apareció hace algunas semanas atrás que me llamó bastante la atención. Holanda va a comenzar a entrenar sus pilotos de combate en Italia, ¿Ya? con aviones italianos. Ah, Entonces, estamos hablando de aviones de reacción sí, sí. M346 italianos. Entonces, es decir, ya las naciones europeas están empezando a llegar a ese nivel de colaboración. De hecho, nosotros podríamos hacerlo al revés, entrenar aquí pilotos de otro lado. Absolutamente. Es decir, no, o sea, por ejemplo, no veo ningún impedimento en que nosotros podamos traer gente de Colombia, podamos traer gente de Ecuador o eventualmente de Uruguay a entrenar a Chile. Sí, Y a- y también viceversa, ¿no? O sea, hace mucho tiempo Estados Unidos tiene esta iniciativa para submarines diésel eléctricos que entrenan a claro, los pero nosotros portaaviones. enviamos submarinos Nosotros para allá. enviamos, los peruanos también, creo que Colombia también lo ha hecho. Pero nosotros podríamos hacer lo mismo con otros medios. Por ejemplo, enviamos un escuadrón de aviones a otro país para entrenar a su fuerza aérea, o enviamos una fragata para entrenar o un par de fragatas. Podríamos hacer esto mismo con otros países, con lo que mejoramos una relación de confianza, hacemos un acercamiento político. Creo que hay Bueno, bastante. particularmente Sí, eso entró el margen, que los últimos enfrentamientos que hemos tenido que han derivado en la Corte Internacional de Justicia, justamente una de las acusaciones que se ha pretendido hacer contra Chile es que somos malos vecinos. claro. Entonces, es como una oportunidad de poder decir, mira, nosotros tenemos esta capacidad y somos capaces de aportarlas al continente. A la Somos región. capacidad de ponerlas al servicio de la seguridad continental. Y eso es probablemente la lección que nos deja este ranking, y nos deja una segunda lección también, que tampoco existe, digamos, un método perfecto, y a raíz de los comentarios del mismo artículo, Ujú. para poder llegar a hacer este cálculo de qué fuerza armada, digamos, es más poderosa que otra. Finalmente, cualquier intento en tal sentido, y esa es la conclusión final de este artículo y de este ranking, es que simplemente la mejor forma de hacer este ranking es no hacer el ranking. Eso. Ok, no, a mí los rankings no me. Los rankings de por sí yo los acepto, los considero una herramienta más que hay que tener para los análisis. Sí. Hay que hacer un ranking con diversos parámetros, pero a mí me parece interesante que los temas de defensa se planteen, me parece interesante que estos temas se lleven a la calle, se discutan, pero sí tratemos de hacer una discusión un poquito más sofisticada que el mero cañón de mantequilla. El tema que planteabas tú de decir, oye, bueno, estamos acá, veamos si tenemos que ponernos pantalones más largos, me parece que por ahí tiene que ir el debate. Ojalá que una conversación de ese tipo pueda llevarse a la generalidad de la ciudadanía. Y Bueno, y bueno, volvió a salir la ley reservada al cobre por medio, o sea, nuevamente. por supuesto, Tema pendiente que aún, sobre el cual aparentemente todas las señales indican que va a seguir pendiente. bueno, yo soy de la opinión de que se debería avanzar y que en ese tema, o sea, el gobierno de Sebastián Piñera ya se hizo un gran avance que no ha sido retomado actualmente. Creo que ese era el camino. Creo que la ley de reservar el cobre lo que hace es que elimina el debate en defensa, el debate acerca del presupuesto. Creo que eso nos ha amarrado un poco de mano. Pero bueno, Esperemos que esto justamente lleve a que podamos retomar la discusión más adelante.
¿Te parece, Oscar, que nos reunamos Eh, una próxima vez para tratar la ley de reserva del sí, cobre? algo no tan farandulero como esto, pero sería extraordinario. Perfecto. Oscar, bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación en IED, Centro de Investigación en Defensa.